Y este fin de semana se llevó a cabo una reunión. Se convocó a todos los periodistas y a todas las personas interesadas en participar en esta reunión que fue en la universidad, en donde se trató el tema de la iniciativa de ley general de prevención y protección ante agravios a personas de derechos humanos y periodistas. Una situación, un tema muy importante, muy interesante, sobre todo por las situaciones que estamos viviendo hoy día. Y justamente estuvo ahí, incluso como parte de la organización, el representante de la Secretaría de Gobernación en Morelos, Carlos Brito Ocampo. Usted lo conoce, fue regidor por Jojutla en el trienio pasado, así es que nos acompaña esta mañana para darnos detalles, santo y seña, cuáles fueron las conclusiones, de qué sirvió esta reunión convocada este fin de semana. Fueron 2 días, creo, ¿no, Carlos? Jueves y viernes. 2 días. 9 a 3, 12 horas. Correcto, pues ahí estuvieron debatiendo, estuvieron los compañeros de prensa, estuvieron autoridades estatales. ¿Cuál era el tema principal? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuáles son los resultados? Bueno, pues lo que nos convoca es la revisión a la luz de 10 años ya, 10 años de un modelo, de un mecanismo federal para protección a personas defensoras y periodistas. Es un mecanismo que inicia en 2012 e inicia a la luz de la experiencia de 4 años de un incremento de violencia inusitado, inédito en el país, que comenzó justo esta escalada, que no se ha podido frenar, de violencia, de agresiones a la integridad de la vida de las y los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos. En estos 10 años se ha podido observar que como modelo como tal tiene aspectos que son positivos y tiene claramente muchas falencias. Está limitado el modelo. Para quienes nos ven, yo no soy abogado, pero cuando me tocó tener esta discusión, la diferencia entre una ley federal, con F de foco, y una ley general, con G de gato, pues parecería cualquier cosa, un sinónimo casi. Y la realidad es que no. Un sistema federal, con F, pues es básicamente vinculante, es decir, obligatorio para las autoridades federales. Por ejemplo, el Gobierno de México, por ejemplo, lo que es el INE, ¿no? La Fiscalía General de la República. Pero no es vinculante, no es obligatorio para las instituciones estatales. Por ejemplo, la Fiscalía General del Estado, el Gobierno del Estado, la Comisión. No tiene ese carácter. Esta misma situación se ha visto, por ejemplo, de cuando pasamos en algún momento del IFAI al INAI, en materia de protección de datos personales y de transparencia. O del IFE, todo el mundo se acuerda del IFE, sí, al INE. Ya está nacionalizado este tema, dejó de ser un tema federal exclusivamente el IFE para poder tener capacidad nacional. Y para ser nacional se requiere una ley general. Este galimatías jurídico, que muchas veces nos confunde, es parte central de la discusión de por qué hace falta, dentro del modelo que se tiene previsto, pasar de un modelo federal exclusivamente a un modelo nacional a través de una ley general. Y para hacer una ley general lo que necesitamos es reformar la Constitución. Las propuestas que se discutieron, el diagnóstico que se dio en torno a esto, se dio durante 2 días, 12 horas de discusión abierta, donde hubo protestas, hubo señalamientos, hubo reclamos, pero también hubo una capacidad de escucha desarrollada, ¿no? Creo que de ambas partes, tanto de autoridades como de finalmente quienes serán beneficiarias y beneficiarios de un proceso, y que quedó con muchos compromisos. Este es el quinto espacio de diálogo que se ha dado en el país, después de Sonora, después de Ciudad de México, de Oaxaca, de Nayarit, y que esperamos que en septiembre de este año se esté presentando una iniciativa de ley general. ¿Va a recorrer cuántos estados más? No sabemos mucho. Este específicamente, el foro que se llevó a cabo en Morelos, fue un compromiso del subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez, que es el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, cuando hace unas semanas se instaló el mecanismo local. Hay que recordar que Morelos es el único estado del país que tiene 3 elementos. Tiene ya una ley muy ambigua, muy abierta, con muchos problemas, pero tiene una ley estatal en materia de protección.
tiene ya el mecanismo instalado, después de muchos años, después de muchos conflictos, después de muchos pleitos, rechazos. Tiene instalado un mecanismo y también tiene un convenio renovado con la Federación. Y en ese sentido pues, se discutió en ese espacio y se abrió la posibilidad de tener este foro. Pero se espera que sean algunos más. No va a ser en toda la República, son foros regionales. Bienvenido gente de todos lados. Tuvimos gente de Guerrero, tuvimos gente de Baja California Sur, tuvimos gente de otros estados en este foro aquí en la UAM. Pues se espera que continúen esos espacios de diálogo. Hay que definir y precisar, Carlos, este foro, yo dije reunión, bueno, foro realizado durante 2 días. Va a tender a crear esta ley general y esa es la que después aplicaremos en el estado de Morelos, o nos vamos a quedar con nuestra ley, o se va a adaptar, o cuál va a ser la relación de la que tenemos con la que se está pretendiendo modificar. Correcto, la idea es que hagamos un diagnóstico real, genuino, con las personas que van a ser beneficiarias de esto, las y los periodistas, sin distinción, sin discutir, tú eres periodista, tú no, tú me caes mal, hay muchos conflictos en el gremio. Lo mismo en el gremio de las personas defensoras, que de ahí salga el diagnóstico, que el diagnóstico se haga la propuesta de reforma constitucional para abrir el espacio de la ley general dentro del Congreso de la Unión, y ya cuando se discuta la ley general, que es la realmente sustantiva, se haga esa propuesta, se discuta en Parlamento abierto dentro del Congreso de la Unión, todo mundo que discutió, quienes fueron a discutir aquí, también vayan al Congreso de la Unión a plantear sus posicionamientos en torno a artículos, formas, protocolos, y a partir de esa ley general ya se tenga se tengan leyes estatales en todo el país. Okay. Y lo que plantee la ley general sea el piso mínimo, sea lo básico, indispensable que tengan todas las leyes estatales. Capaz que producto de esta discusión y de una ley general, las falencias, los problemas que tenga la ley del Estado vigente se tengan que modificar, se tenga que hacer una nueva ley estatal que termine de mejorar finalmente el sistema. Aquí el asunto, y es muy importante, es que una de las principales preocupaciones que manifestaban tus colegas era esta idea de tener que convivir con tu agresor. Y es uno de los temas que primero hay que descartar. No está desapareciendo el mecanismo federal. La idea no es que desaparezca ese mecanismo, sino que fundamentalmente tenga temas vinculantes, es decir, sea obligatorio. Hoy, el mecanismo federal que existe, ese que ya das por hecho, no tiene la capacidad de obligar a ninguna autoridad estatal y a ninguna autoridad municipal. Más a la luz de que vemos los números, ¿no? Una gran mayoría de las agresiones que reportan las personas que acceden al mecanismo federal viene de autoridades municipales y del crimen organizado otro 30%. Entonces, necesitamos reajustar cómo está la ingeniería de procesos, ver exactamente qué le toca a cada quien, y que no queda la voluntad política, porque hoy esa es parte de los problemas. Y muchos colegas incluso decían, es que está muy claro. No está claro, está muchas veces tirado a la voluntad política, y lo que no podemos hacer es depender de la voluntad política de las autoridades. Absolutamente, esté quien esté, que se cumpla, ¿no? Correcto. Ahora, otro tema que vivimos al inicio de esta ley de protección a periodistas y también defensores de derechos humanos fue justamente por qué meter a ambos en el mismo costal. Hay quien opina que son situaciones diferentes, quien lo que hace uno no lo hace otro. Esto se comentó, se debatió, ¿se va a mantener en ese sentido? Fue una postura que plantearon, por cierto, periodistas, y que decir que yo no conozco una sola persona defensora que haya planteado esa postura. Al contrario, defienden estar, digamos, juntas y juntos. Pero al fin y al cabo se puede discutir, se tiene que discutir. Aquí las propuestas, ese tema se lleva quedó pendiente, como propuesta. Ajá. Pero el Congreso también tiene que discutirlo. Vale la pena que sigamos con el esquema, digamos, homologado. Lo mismo ocurre en transparencia y protección de datos, por ejemplo. Son dos materias que uno busca la privacidad y otro busca el extremo de publicidad. Parece que son dos ideas totalmente opuestas, pero coexisten en una institución. En este caso son dos gremios con una diversidad muy amplia de especificidades y problemas que tienen, pero que bien vale la pena discutir. No se resolvió la discusión, qué bueno que se siga abriendo, pero sí es uno de los temas que podemos heredar o no del esquema que queremos superar. Que al final de cuentas se trata de llegar a lo que has dicho, me parece básico,
que sea una ley que mínimo atienda lo básico precisamente de la defensa de este tipo de pues de figuras, de periodistas y de defensores de derechos humanos. De ahí todo lo demás pues sería bueno para cualquiera de los dos, ¿no? Pues vamos a esperar la discusión final. Entonces estaríamos hablando de que para septiembre quedamos la última discusión. En el inicio del siguiente periodo legislativo se esté presentando ya la discusión de la ley. Ahorita necesitamos hacer la reforma constitucional que nos abra el espacio, digamos, que dinamite la posibilidad de tener esta ley general. Entonces esperamos que sea para septiembre. Todo este espacio, y por cierto, quedó el compromiso, porque muchas y muchos de los participantes lo plantearon, de hacer mesas de trabajo, pero quedé como representación de estar a la expectativa de las mesas que planteen, si las quieren plantear, desarrollar para arrastrar el problema y la propuesta de artículo y la podamos sumar a las relatorías. Correcto. Y en el panorama general, entonces, en el caso de que en el próximo periodo, que inicia en septiembre, se pueda materializar ya una ley general nacional en el estado de Morelos, ¿cuándo nos vendría de vuelta con los ajustes y demás y la tengamos ya de manera definitiva? Sí, correcto. Y es hay que decirlo así, finalmente esta iniciativa no sirve de nada si no se escucha cuáles son los principales señalamientos de este modelo agotado. Hay que decirlo que si en algo ha fallado este modelo es en lo fundamental, que es en prevenir sobre todo asesinatos, desapariciones de personas defensoras y periodistas en el país. Eso es algo que se reconoce de inicio, es parte del primer planteamiento que se hace, y además es una política prioritaria presidencial que se está planteando para poder ver cómo avanzamos y cómo sí generamos elementos de protección eficaces frente, y hay que decirlo, al fracaso de los mecanismos ordinarios en materia de seguridad y sobre todo procuración de justicia y combate a la impunidad. Es decir, no necesitaríamos un mecanismo de protección, no hay muchos países que tengan estas dinámicas o estas discusiones. Lo necesitamos porque tanto prevención de delito como seguridad pública, como investigación de los delitos y la procuración y impartición de justicia están fallando todo ese mecanismo en otorgar lo que de manera ordinaria debería darle a estas personas. Claro, y hay que decir que es un tema fundamental en México porque ya dicen 7 o 6 periodistas, entre paréntesis también decir que hay una discusión en torno a quién es periodista y quién no es periodista. Ya Carlos Brito ha dicho, bueno, de esa discusión se va a salvar, considerando pues a todas las personas que se dediquen a esta actividad. Para la discusión. Sí, así correcto. Es, bueno, y fuera de ese debate de quién es o quién no es, y decíamos, es un tema fundamental en México porque pues dicen la libertad de expresión, la democracia se ven afectadas cuando pues es asesinado un periodista. El tema llama la atención incluso de los Estados Unidos, de la comunidad europea, que más allá de lo que le respondió el presidente, ¿verdad? Se dan cuenta en el mundo el problema que hay con los periodistas en nuestro país, que son asesinados, que son violentados y que no hay todavía esta ley que pueda surtir un efecto de defensa a su favor, y también a los de protección, a quienes se dedican a la protección de los derechos humanos. Recordamos a esta mujer, ¿no? ¿Cómo se llama? Ana Luisa, que también fue literalmente asesinada, ejecutada en su propio domicilio, que también merecería una atención especial. En fin, el tema es relevante sin duda, y desde aquí también, como parte de este sector de la población, de quienes ejercemos el periodismo, pues interesados y preocupados porque llegue a buen fin esta ley que ya afortunadamente ha retomado el gobierno federal para darle sentido, ¿no? Sí, correcto, y es parte del compromiso. No hay una ley ahí escrita en un cajón en las oficinas de gobernación esperando a ser validada con su participación. Es una iniciativa que se va a construir producto del diagnóstico real, porque si no nos dicen las personas beneficiarias, pero también las autoridades, las fiscalías, el Poder Judicial, las policías que están viendo con las medidas de protección y cómo solucionarlo, pues estamos simulando, y es justo lo que se plantea, y por eso damos la cara 12 horas seguidas en diálogo, porque si fuera un intento de simulación haríamos un acto protocolario de relaciones públicas y nos vamos. Y es parte de lo que es el compromiso que tenemos todas y todos. Efectivamente, y queremos que así siga, Carlos, que se mantenga ese compromiso hasta el final. Dice Julia Molina, saludos,
Y felicidades a Carlos Brito por su trabajo, su honradez y trayectoria. Saludos, dice desde la colonia Paraíso 2000 de aquí de Jojutla. Muchas gracias. Saludos de parte de Julia Molina. Bueno, pues ahí está el tema, más que interesante. Pareciera que no involucra a la sociedad, pero es todo lo contrario, ¿verdad? Entre mejores mecanismos, leyes haya, mientras haya periodistas con más libertad, podemos seguir informando hasta donde se pueda y con toda la documentación que nos permita justamente el ambiente social y político que tenemos hoy día. Pues gracias, Carlos. ¿Algún comentario adicional? No, decir que, a todas y todos los colegas, que quedó pendiente el que hagamos la mesa de trabajo, que sí nos planteen sus metodologías. Nosotros no vamos a decirles cómo hacer sus mesas de trabajo, sino nos vamos a poner a disposición, hacer una herramienta dentro de su metodología, para que en los términos, tiempos y maneras que quieran presentar propuestas que se sumen a las relatorías oficiales, lo hagamos, y yo estoy pendiente todavía. Y dices bien, involucrar también a los periodistas, ¿no? Porque luego que no, dicen que hay mucho ego en este medio, y bueno, yo creo que Carlos ya lo comprobó. Hay que unificarse, hay que pensar, hay que ponerse todos al mismo nivel para participar y aportar en esta nueva ley, porque si no, ¿quiénes convocaron? No voy, no. Nosotros aquí en la región sur, pues nos fue complicado ir hasta la universidad, y eso se entiende, pero estamos pendientes y atentos a estos trabajos, y en el momento que se pueda, pues por supuesto nos sumaremos, hay que participar, pues es una ley que directamente nos beneficia o nos perjudica según el caso, ¿no? Así es que el llamado es a todos los colegas, a todos los que sí sienten el periodismo, lo ejercen, lo ven como debe ser, lo practican en favor de toda la sociedad, pues a que también sumemos opiniones, puntos de vista para mejorar esta ley. Pues gracias nuevamente, Carlos Brito. Gracias a ustedes. Buen día. Toda la zona sur. A ver qué otro día nos visites por acá para hablar de otros temas. ¿Cuántos temas hay, no? Muchos. Un apunte rápido del caso de Sosocotla. Hay 2 presidentes municipales. Correcto. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, pues lo que tenemos son desde el año pasado 2 procesos, muchas visiones, por cierto, no solamente esta es una de muchas propuestas y muchas visiones que la gente de Sosocotla, en el ejercicio del derecho del artículo 2 constitucional, que es muy claro que la libre autodeterminación tiene que ver con las formas de decisión de elegir a sus autoridades. A veces se cree que la libre autodeterminación es para decir si puedo yo tener derecho a matar a alguien o no, o tengo derecho a la salud o no. No, la libre autodeterminación sobre todo se centra en la elección de sus autoridades. Y de ahí que ha habido mucho conflicto, además, creo yo, a mi punto de vista, un poco elevado, debido a que por un lado se toman decisiones y por otro lado presentan juicios de derechos ciudadanos ante las instancias de los tribunales electorales estatales y federales. Entonces, avanza una realidad por este lado y avanza otra realidad jurídica completamente que luego es difícil explicarle a la población. Entonces, hoy, por tercera ocasión, tenemos una situación que está seguramente a punto de ser resuelta ahora por autoridades federales, por la Sala Regional de la Ciudad de México, del Tribunal Especializado Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y lo que nosotros desde el Gobierno de México hemos hecho es acompañar estos procesos en la medida que nos han solicitado. No todo el mundo lo ha hecho, ha sido Hueyapan ni ha sido Sosocotla. Y lo que estamos a la expectativa, uno es de qué presentan tanto Abraham Salazar como Raúl Leal y sus grupos, qué presentan ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, y sobre todo qué es lo que terminan resolviendo. Finalmente, el respeto a la libre autodeterminación, eso es claro, lo hemos hecho en todo momento, pero sí, siempre ha sido un llamado, y eso sí tenemos una injerencia en todo el país para hacer que cualquier discusión, cualquier resolución de cualquier diferencia tiene que ser de manera pacífica. Se procuró precisamente la seguridad para la asamblea que se tuvo, se ha procurado la seguridad para la toma de protesta de Abraham Salazar, es decir, lo que se busca es que cualquier acto que lleven a cabo las 2 corrientes de pensamiento en este momento predominantes en Sosocotla en torno a esto, lo lleven a cabo, pero lo lleven a cabo en paz, con seguridad, y siempre buscando que no se alebresten los ánimos y que se puedan generar agresiones de menor o mayor escala. Es lo que estamos procurando, y así demos un llamado, y lo vamos a seguir haciendo a todas y todos, y sobre todo que haya un llamado a la no impunidad de los casos que se han tenido, tanto del asesinato de Benjamín López Palacios como el de Manuel Alejandro Jiménez Ponciano. ¿Deberíamos esperar entonces la resolución del tribunal?
Debemos esperar a que se concluyan los procesos, tanto del Tribunal Federal como porque ya nos pasó en 2 ocasiones anteriores que ha habido diferencias en torno a lo que se vive en la calle, lo que determina el Tribunal Estatal y lo que determina finalmente la Autoridad Federal. Vamos a respetar que se concluyan los procesos y que, insisto, siempre el llamado a que cualquier discusión y diferencia sea a través de los medios pacíficos. Ok, nos ponemos en la misma sintonía, ojalá que así sea, medios pacíficos, no necesitamos más violencia, ¿verdad? Menos entre ciudadanos. Gracias, Carlos, por el apunte, estamos pendientes de lo que pasa en Sosocotla, como en el mecanismo, en la ley de protección a periodistas, etcétera, etcétera. Pues yo digo, a ver, ¿cuándo nos visita de nuevo, no? Mientras, gracias, buen día. Gracias a ustedes, buen día a todas y todos en la zona sur.